Profesora, gracias por estar conmigo. Buenas tardes. Pues y muy buenas tardes y gracias por la invitación. Siempre un placer estar aquí. Lo aprecio, lo aprecio. Y nada, quería decirte que no te quiero quitar mucho tiempo, pero cuando puedas, pues siempre te voy a robar los minutos que me dejas, así que voy a aprovecharte y hacerte varias preguntas. Pero para empezar, ¿cuál puede ser el interés? Porque sabemos que intereses económicos China la ruta de la seda, ¿verdad? Ellos llevan tiempo planteando que van a hacer un montón de inversiones alrededor del mundo, algunas que han sido prósperas, otras que han sido un fracaso desde el Ujú. África, etcétera, para llevar de nuevo la ruta de la seda, una ruta comercial, económica de China, que básicamente sale la producción de China, distribución en China, y, ¿verdad? Y todos estos productos que salen de allá, pues es esta ruta, ¿no? Le llaman como si fuera un mapa global que jala la producción hacia China y que se distribuye de China y regresa a China, ¿no? Y eso ellos llevan tiempo planteándolo. Pero ahora han estado planteando, incluso hay gente que dice, ah, sí, hablan de intereses económicos, pero realmente son intereses militares, y hay un artículo de Newsweek plantando, ¿verdad?, que unos intereses militares en una isla súper cercana a nosotros, aquí vecina a nosotros, Antigua, y este gobierno de Antigua que ha sido simpatizante, ¿no? Y ha sido un gobierno que ha cooperado económicamente con China anteriormente, no es la primera vez, pues ahora se plantea posibles hasta construcciones de bases militares. ¿Cuál es la verdad? ¿Estos son intereses militares, son intereses económicos, son intereses geopolíticos? ¿Cuáles son? ¿O de todo un poco? Pues yo creo que hay que poner en contexto, ¿verdad? China es una potencia económica, eso es lo primero. Eh, y si bien China ha tenido un perfil relativamente bajo con la entrada de Xi Jinping, el actual presidente, que no sabemos ahora, ¿verdad?, hasta cuándo esté liderando China. China ha tomado una mayor presencia mucho más asertiva alrededor del mundo. Entre estos se encuentra la famosa ruta de la seda, que la ruta de la seda tiene dos componentes, si bien, como tú mencionas, la exportación de todos estos productos que China produce, pero más importante aún, la importación de bienes primarios, como es el gas natural, el petróleo, los minerales que América Latina y África sigue siendo la fuente principal de estos productos primarios para China. Entonces estamos hablando de que el Caribe queda precisamente en esa ruta que China tiene para importar todos estos bienes primarios. Recuerden que hubo un momento en la que China estaba viendo si podía construir un canal alterno en Nicaragua al canal de Panamá para que las barcazas de ellos, que son mucho más grandes, especialmente las de gas natural, pudieran pasar por ahí porque no pasan por lo que es el canal de Panamá. Entonces, el Caribe es un punto importante en esa ruta de navegación, especialmente, ¿verdad?, para atraer muchos de los productos que traen de África o salen de América Latina. Hay otro componente principal del interés y esta la gente no entiende, porque piensa que esto es geomilitar, pero esto es otra cosa que la gente no entiende. Si yo invito a la red de escucha a buscar todos los países que reconocen a Taiwán como el gobierno legítimo de China. Y la mayoría de esos países están concentrados en América Latina y en el Caribe. Una de las cosas que China ha hecho agresivamente es invertir en lo que es la diplomacia de estadio o la diplomacia del dinero, en invertir en todos esos países para que eventualmente ellos dejaran reconocer a Taiwán, el gobierno de la nacionalista, y reconocieran el gobierno comunista que está, ¿verdad?, en Beijing. Y eso, pues, por ejemplo, 2018, República Dominicana, después que le llegó un montón de dinero, cambiaron el reconocimiento. Entonces, el Caribe ha sido fundamental porque Beijing necesita eliminar la legitimidad del gobierno de Taiwán como un gobierno aparte, ¿verdad? Y mover esos últimos países que todavía no los reconoce hacia la esfera de Beijing. Entonces, eso es un punto muy importante de estrategia de interés de China en el Caribe y en América Latina. Eh, y entonces, militarmente aquí yo no sé si hay que llegar a... Yo no dudo que China esté mirando a largo plazo, pensándose así como el país que va a suplementar a Estados Unidos como el próximo hegemón. Pero China está a años luz de poder llegar a ese punto.
términos militares. Me explico. China solamente tiene una base militar fuera de su territorio. Y eso es en el país de Djibouti, ¿verdad? Si ustedes ven en el mapa, eso queda en el cuerno de África, queda ahí en la esquinita. Pero ese país, China no es el único que tiene bases militares ahí. Inglaterra tiene, Francia, Alemania, España tiene ahí, Arabia Saudita tiene ahí. O sea que hay sobre 5 o 6 otras bases militares en un país que es chiquitito, ¿verdad? Y China estableció su primera base militar fuera de su territorio en el 2017 en ese país. O sea, eso contrasta con los 80 países en los que Estados Unidos tiene bases militares, que son cientos y cientos de bases militares desplegadas por todo el continente. O sea que si uno lo pone en una balanza en términos de proyección militar, China está a años luz de pasarle a Estados Unidos. Entonces, lo que está haciendo en Antigua sí tiene el potencial de convertirse en una base militar, pero en este momento yo dudo que China quisiera poner una base militar tan cerca, y el artículo de Newsweek lo menciona, ¿verdad? En el patio trasero de Estados Unidos, porque China ha tratado de evitar a toda costa de, de levantar sospechas, de levantar esta carrera armamentista con Estados Unidos, porque sabe que todavía está a años luz para poder ganar esto. Así que si va a establecer una base militar, lo más seguro lo hace en otros puntos en Asia, que son importantes en términos de protección de su frontera, porque ahora mismo ellos están rodeados de bases militares de Estados Unidos y no tienen una sola fuera de su territorio, excepto, ¿verdad? Esto en África. O sea que si uno piensa en términos de estrategia militar, de defensa, de proyección de poderío militar, le conviene primero en Asia y luego en África, porque eso es donde está una, ¿sabe? Es la región más importante en términos económicos, porque es donde más extraen recursos naturales. O sea que el Caribe no hace sentido, ¿verdad? No hace sentido geopolíticamente todavía en el contexto de China y la asimetría que hay entre China y Estados Unidos. Ahora, lo que yo quería sí mencionar era el impacto que esto significa. Estamos hablando, no sé si la gente ha tenido la oportunidad de leer bien, lo que quieren crear es una zona libre de comercio. Bien, eso parece bien, pero esta zona libre de comercio, entre otras, el gobierno de Antigua no va a tener soberanía sobre este espacio. No pueden controlar quién entra o sale, a quién se le va a dar visa para entrar o salir. No se va a poder controlar la entrada o salida de mercancía. O sea, Antigua cedió su soberanía en ese espacio a China. Básicamente, China va a tener poder extraterritorial sobre Antigua. Y esto es lo que a mí me parece extremadamente interesante, importante entender, porque la pregunta es, ¿para qué China quiere tanto poder sobre esa área de poder ellos mismos decidir quién entra o no, emitir visas, arrestar, tener tribunales? O sea, esto es bien interesante. Y para mí, por lo menos, es interesante en el contexto de la historia de China. En los últimos años, antes de la caída de la dinastía, China había enfrentado la creación de estas zonas extraterritoriales a manos de Estados Unidos, de Francia, de Japón, de Inglaterra. Y fueron una serie de batallas que China perdió que terminaron concediendo espacio, ¿verdad? Soberanía sobre estos territorios a estas potencias. Por eso que existe Hong Kong, por eso es que existe Macao, por eso existe, ¿verdad? Estos enclaves globales que en un momento dado eran literalmente lo mismo que ahora China acaba de hacer en Antigua. Entonces, si uno escucha mucho la retórica de los líderes desde Mao Zedong hasta Xi Jinping, siempre hablan de los años de humillación, de cómo estos países
violentaron la soberanía de China y hablan, ¿verdad?, de los famosos tratados desiguales. Estos tratados desiguales son los que crearon estas zonas extraterritoriales en donde estos países extranjeros tenían poder absoluto y China no podía hacer nada. Y a pesar de que ellos hablan de lo injusto que es esto y de lo malo que fue, ahora acaban de hacer lo mismo en Antigua. Entonces, eso es lo que a mí me parece tan interesante y tan contradictorio, ¿no? En la que ellos están repitiendo la historia, pero a la inversa. Dicho eso, todo el mundo sabe del Monroe Doctrine, que es la famosa doctrina Monroe del expresidente de Estados Unidos, James Monroe, que planteaba que cualquier uso de cualquier imperio o cualquier presencia militar de cualquier país de los imperios, ¿verdad? De la época de los 1800, 1900, obviamente él lo dijo para 1800, ¿verdad? Ujú, Pero era una ofensa a los Estados Unidos y era sí, básicamente una declaración de guerra y que Estados Unidos iba a defender América, o sea, no ujú, Estados Unidos, la América. Eh, China sabe esto y China sí, sabe que esta doctrina es una doctrina presente. ujú, Obviamente la respuesta siempre va a ser, bueno, que Estados Unidos saque sus bases de Filipinas, tú sabes, entonces pues porque están aquí al lado mío. ujú. Así que, y obviamente pues ahí está, ¿no? ¿Verdad? El concepto de tu posición versus la mía. ¿Cómo tú lo ves en ese sentido? Sí, yo estoy de acuerdo. Los líderes de China sí estudian historia, a diferencia de la, Deja a José Aponte quieto. sí, a diferencia, ¿verdad?, de aquí o Estados Unidos. Ellos estudian y conocen bien las bases filosóficas de la política exterior de China, de Estados Unidos. Estudian la historia, ellos conocen el mundo. Y esta larga tradición, ¿verdad?, de América para los americanos y de la protección del Caribe como un punto fundamental en la seguridad de Estados Unidos está presente ahí. Así que yo dudo que ellos se atrevan, por lo menos por ahora, sabrá Dios, 50 años, tal vez, ¿verdad? Por ahora, establecer una base militar. Pero, y esto es bien importante porque, digo por ahora, China ha estado haciendo un long game, ¿verdad? Uno estudia su política exterior y esto ha sido paso a paso, etapa por etapa, pensando en 50 años de aquí a 50 años, de aquí a 100 años. Todas sus políticas actuales está pensando a largo plazo, esto no es ahora. O sea que por eso yo no dudo que en un momento dado eso pueda ocurrir, ¿verdad? Que eso, Para fines de pero, la pero eso no conversación. es ahora. Tal vez tú y yo no lo veamos hasta que seamos viejitos, digo, más viejitos de lo que estamos. Pero Yo, yo no lo sé, honestamente sí, o sea, la gran diferencia entre China y los demás imperios o los demás países importantes hoy es que tienen una filosofía bien largoplacista, obviamente sí. son gente que lleva milenios, son culturas milenarias versus nosotros que llevamos, ¿verdad? Ni centenios, ¿no? Ujú. Pero te quería preguntar, tú como profesora de este tema y además que estudiaste allí, ¿esto se habla allí? O sea, se habla así abiertamente de, bueno, esto es un plan quizás a muy largo plazo y esto nos puede dar un potencial, porque tú estuviste allí, o sea, tú conoces el tema de primera mano mucho más que lo que yo pueda saber y obviamente cuando uno lo estudia, uno lo lee, lo mismo pasó con Taiwán, ¿verdad? Perdón, Taiwán, bueno, sí, con Taiwán y Hong Kong. O sea, se hablaba de que para el 2050 y pico quizás ellos iban a tener un interés de anexarlo obligatoriamente porque ese era el acuerdo, ese era el tratado, Ujú, pero lo están haciendo ahora. O sea, los movimientos, o sea, no esperaron al 2050 ni al 2040, sino que lo empezaron a hacer desde el 2012, 2013, empezaron ya ¿verdad? Los movimientos directos de control ujú, sobre Hong Kong y ujú. eventualmente ya control oficial para todos los fines Sí, prácticos. sí, sí. Sí, porque aunque Hong Kong terminó, ¿verdad? Ellos hablan de dos sistemas diferentes. eh, eh, Personas pro Beijing ya están en el poder. Y uno ve, ¿verdad?, que no ha sido necesario la toma de Hong Kong a la fuerza,
sino que uno ve, ¿verdad? Este paso a paso de estos son lo que vamos a hacer, esto es lo que vamos a hacer, esto es lo que vamos a hacer. Y lo mismo con Taiwán, es lo que estamos viendo, ¿verdad? De poco a poco, ¿verdad? Primero aislarlo del mundo. Y yo eh, odio hacer esto porque todo siempre uno compara con Hitler, pero Hitler no hizo lo que hizo en un año. Lo hizo, cogió una década completa antes de tomar y hacer los refugios, ¿verdad? Y hacer las cosas que hizo contra los judíos, etcétera. O sea, fue mucho antes, ya había empezado a hacer muchos movimientos y obviamente 10 años también es muy poco tiempo. Los sí, chinos han tardado mucho somos más. más y Sí, no tienen pero prisa. sí. Sí, sí, y traes a Taiwán, ¿verdad? Pues, y precisamente cosas como invertir en estas islitas que no tienen ningún tipo de, ¿sabes? Son islas que sus economías son irrelevantes en la escala mundial, Ujú. ¿verdad? Pero porque reconocían a Taiwán, para China eso era importante, ¿verdad? Y Y profesora, yo entonces, sé que recientemente en Paraguay hubo unas elecciones y este fue el tema, dicho sea de paso. El tema era quién va a sacar, de hecho, Milei en gran medida, parte de su gran discurso era que iba a sacar los inversionistas chinos y no way José. O sea, no, sí. China se ha convertido en uno de los compradores principales de los productos de Argentina, ¿no? Y yo, ¿sabes? China sí, el asunto de la integridad territorial es un punto importante para Xi Jinping como para los demás. Y eso, integridad territorial, incluye mantener, ¿verdad?, controlado el asunto de los uigur, lo de asunto de Hong Kong, los asuntos de Macao, los asuntos de Taiwán. Eso es sumamente importante para China. El asunto de la vulnerabilidad económica, porque China es un país bien grande, con mucha población, pero no tiene muchos recursos naturales. Entonces, esa necesidad de mantener, ¿verdad?, buenas relaciones con todos estos países que le proveen recursos naturales o bienes primarios, ¿verdad? Pensemos en Argentina, como es la soya, que China es uno de los importadores principales de soya del mundo, la carne también, que es fundamental para una población, ¿verdad?, que cada día se está moviendo hacia la escala de la clase media y la clase media consume mucho más carne que la gente pobre, ¿verdad? Pero sí, o sea, esos dos intereses fundamentales y el tercer interés que es desarrollo económico. Esas son las tres cosas que China siempre busca. Y si tú ves toda su política exterior, cae bajo uno de esos tres intereses. Desarrollo económico, búsqueda de bienes primarios, el asunto de la integridad territorial, especialmente el asunto de Taiwán. Y pues Antigua, pues cae ahí. Antigua cae en ese asunto de los primeros dos intereses, ¿verdad? El asunto de accesibilidad a bienes primarios y el asunto también de Taiwán. ok, so tu impresión es hoy esto no es un interés militar, probablemente no lo sea Todavía no. mucho, mucho tiempo, quizás eventualmente lo sea. Pero Ujú, ahora mismo no hay, o sea, de nuevo, esto es, la visión china puede ser a tan largo placista y quizás ni sepamos que esto es en el mapa de ajedrez que tienen allí, ¿verdad? Donde se sientan a ver cómo se estrategia geopolítica, esto puede ser un peón más dentro ujú, de mil otros planes que probablemente sean hasta más sí, relevantes. sí, sí. Sí, puede ser algo a largo plazo, pero si uno piensa en términos de la vulnerabilidad de su integridad territorial, hace más sentido que ellos estén mirando a Laos, estén mirando a Vietnam, estén mirando, ¿verdad?, a Corea del Norte como una base militar, porque recuerden que Corea del Sur, Japón está ahí al lado. Hace más sentido que en términos militares estén tratando de proteger su región de Asia y en segundo lugar que entonces sea África el otro aspecto, porque de nuevo por la vulnerabilidad que ellos tienen de accesibilidad a recursos primarios. Pero no sabemos, ya ellos tienen, si esto se concreta Pregunta, este acuerdo, ellos tienen soberanía sobre ese pedazo de territorio y y eso Antigua y no se Barbuda sabe. es un gobierno bien pequeño. Obviamente ellos han dicho que no es cierto y estoy hablando con la profesora Mayra Vélez Serrano de la Universidad de Puerto Rico, la jefa de ahí de Ciencias Políticas. Pero o sea, yo además de eso estoy hablando con el ser humano. ¿No te asusta? O sea, porque es que uno ve que están hablando de la posibilidad de crear un outpost militar con todo este control en Antigua y Barbuda. O sea, esto es
o sea, o sea, yo puedo llegar allí en lancha, lo que decía, Sí. no, no estamos hablando de, o sea, podemos llegar, es literalmente nuestro vecino, o sea, ¿verdad? Las Islas Vírgenes Americanas, las Británicas, Anguila, y entonces Antigua y Barbuda, que eso está ahí al lado. No, no me asusta todavía. Eh, no me asusta. Sí me asusta el asunto del cambio climático, sí me asusta Que se la vaya la luz en la situación, Universidad de Puerto Rico y que nuestros... sí, sí me asusta la situación de Israel, eso sí me asusta, siento que de los conflictos yo creo que el que se puede salir de control es ese, que tiene repercusiones internacionales, porque ahora mismo estamos hablando de que en el Medio Oriente tenemos varias guerras proxy entre todas las potencias, por eso es que todavía no me asusta. Eh, Ya. que de los peligros inmediatos, esos son los primeros dos. Pero todavía yo creo que no debemos asustarnos en términos militares de que China esté aquí. Lo que sí debemos aprovechar es la coyuntura histórica de que sabemos que económicamente tenemos que mirar más allá de Washington y tenemos que mirar más allá de Estados Unidos. Y los puertorriqueños no podemos seguir mirando el ombligo y hacia el norte para nuestro futuro económico, que tenemos que pensar que hay otros jugadores con mucho dinero, muchas oportunidades. Y profesora, con todo el respeto, o sea, recientemente Emmanuel Macron, el jefe de gobierno de Francia, le dijo a Francia, no podemos seguir, le dijo a Europa, no podemos seguir esperando que Estados Unidos venga al rescate. Así que, o sea, si Francia está pensando, o sea, si la OTAN, si Europa está planteando, no podemos pensar que Estados Unidos va a venir a nuestro rescate porque pues no podemos depender de Estados Unidos. Nosotros estamos teniendo cada vez más políticas de dependencia. Sí. Y eso no, a nadie, o sea, eso no tiene ningún sentido por ningún lado. O sea, tú nunca debes depender de nadie. Incluso puedes tener la relación político-económica que tengamos, pero Ujú. creando nuestras propias infraestructuras de desarrollo económico. Y eso siento que nosotros no lo percibimos y siempre No. al contrario, vamos allá a pedir dependencia más dependencia de Estados Unidos. Y a la larga, nadie respeta a quien depende de ti. O sea, nadie te va Ujú. a respetar si tú vas allá con una limosna, ¿verdad? Sí. Profesora, como siempre, muchas gracias. Cómo no, a la orden siempre y esperemos que podamos seguir haciendo esto, ¿verdad? Esos minutitos.